vamos a leer versículos 1 al 5 y después oramos y comenzamos. Dice así, 2 de Timoteo 4, versos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, es muy claro lo que estás hablando en este pasaje, pero queremos poner mucha atención y meditar en este precepto tan importante que tienes que decir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a poner mucha atención a lo que tienes, Señor, que hablar a nuestras vidas. Transfórmanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la división, recordamos que la división y separación de capítulos y versículos en nuestras Biblias, pues no son parte del texto inspirado por Dios, sino que fue añadido años después con el propósito de facilitar a los lectores el encontrar y ubicar pasajes de una forma mucho más sencilla. Y esto lo menciono porque, como te lo dije en la introducción, lo que Pablo está diciendo en estos primeros versículos de capítulo 4 tiene todo el sentido si tú lo conectas con el final del capítulo 3 como una misma idea. Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea entero, sea perfectamente preparado para toda buena obra, pues entonces Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, reprendas, exhortes con toda paciencia y doctrina. Si la palabra es tan poderosa, tan única, si es el aliento divino, si tiene todas estas cualidades que mencionamos la semana pasada, lo más lógico es que Timoteo persista en ella y predique su mensaje, que predique el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el trabajo de todo ministro, de un joven pastor, pero de un anciano pastor y de todo líder espiritual, de todo servidor? Porque eso es un ministro. La palabra ministro es un diácono que habla de servicio. Cualquier persona que se dice a sí mismo ser un servidor de Dios tiene un trabajo esencial y supremo, y es muy enfático lo que dice este texto. ¿Cuál es ese trabajo? Predicar la palabra. No tus propias ideas, no tus propias propuestas filosóficas, no tus propias doctrinas, no tus propias experiencias. Pablo le dice a Timoteo, enfócate simplemente en predicar la palabra. Qué importante escuchar. Todo pastor necesita, todo líder espiritual necesita escuchar esta exhortación. Pero ¿sabes qué? No nada más le dice, así es que predica la palabra. El versículo 1, le da un sentido de solemnidad y de intensidad muy grueso. Mira cómo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. ¿Te das cuenta? Es un encarecimiento intenso. Esto de encarecer lo entendemos como poner cara con cara, delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, frente al mismo rostro de aquel juez que habrá de juzgar las obras de todos los hombres, estén vivos o hayan muerto, bajo la corte celestial, bajo el juzgado celestial, porque la palabra encarecer es diamarturomai, que significa dar testimonio bajo juramento ante una corte, frente al rostro del juez. Te digo lo siguiente, ¿te das cuenta de la solemnidad y la importancia con la que Pablo está diciendo esto? Son sus últimas palabras. O sea, Pablo, a punto de ser sacrificado, no se va a poner a hablar ni del clima, ni del doble hoy no circula, ni de nada de esto. Él va a hablar de lo que es realmente importante y tiene implicaciones eternas. Y lo encarga con una solemnidad y dice, delante de este Dios que va a juzgar, testifico y te pido que prediques la palabra. Es muy interesante esto de juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Sabías que habrá un día en el que Dios va a juzgar toda obra de todo hombre?
La Biblia enseña claramente que habrá un momento en el que Jesucristo va a regresar como juez. Él vino como cordero, pero vendrá como león. Jesucristo ya vino, el reino de los cielos se ha acercado. El Rey de los cielos vino, tomó forma de siervo, nos enseñó cómo vivir, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al Padre, pero ha prometido regresar. En su primera venida, Jesucristo vino para ser juzgado. Y la humanidad le juzgó, ¿no es así? Pero le juzgamos bien, le juzgamos injustamente, le juzgamos mal. Crucificamos, asesinamos, torturamos y matamos al autor de la vida, aquel que tenía respuestas, aquel que tenía santidad, aquel que tenía salvación, aquel que traía vida. Lo matamos, lo juzgamos injustamente. Dijimos que era culpable cuando era sin mancha, sin pecado, inocente. La primera venida Él vino para ser juzgado, pero la segunda venida Él va a venir como rey y como juez justo. Y sabes que Él va a reinar con justicia. Se me hace muy interesante que Pablo mencione la manifestación y el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene 30 años que él escribió su primera carta, que probablemente fue primera de Tesalonicenses. ¿Cuál es el tema de primera y segunda de Tesalonicenses? ¿Recuerdas? El regreso de Jesucristo. Y 30 años después, él sigue con la misma esperanza, diciendo que Dios y el Señor Jesucristo juzgarán. Y la palabra o la frase que juzgará, cuando dice que juzgará en este versículo, tiene la idea de está pronto para juzgar. En cualquier momento va a venir y va a juzgar. Su regreso va a ser inminente. Pablo tenía un anhelo y una conciencia y una esperanza de que Cristo viniera en cualquier momento. La pregunta es, ¿tú tienes esa misma esperanza? Y eso fue hace 2000 años. Él creía que iba a ser parte de la generación de creyentes que verían a Jesucristo venir en su manifestación y ser tomadas, arrebatadas para estar juntamente con el Señor. La Biblia enseña claramente esta doctrina. Cristo va a venir, se va a manifestar y va a gobernar en su gloria. ¿Sabías eso? ¿Estás consciente de esa verdad? No te creo que la Biblia diga eso. Bueno, pues vamos a ver unos versículos. Santiago 5:7. Si quieres anotar las citas simplemente, porque voy a leer los pasajes uno tras otro, ya que tenemos mucho que observar el día de hoy en este pasaje. Santiago 5:7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la venida del Señor se acerca. Santiago escribe esto consciente de que el Señor viene y se acerca. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, ¿qué dice? El juez está delante de la puerta. Está a punto de atravesar esa puerta y venir a instaurar su reino de justicia. Santiago lo creía. El autor de Hebreos, en Hebreos 10, 24 y 25, escribe a la comunidad que está escribiendo diciendo lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que, ¿qué dice? Que aquel día se acerca. Y ese día del que está hablando, el verso 37, ahí mismo en Hebreos 10, 37, dice, todavía un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10, 37. Ese día que se acerca es el día en el que ha de venir vendrá. ¿Y quién es aquel que ha de venir? Jesucristo en su gloria, en su reino, en su manifestación. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15, no precederemos a los que durmieron. Verso 17 dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos que serán resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él sabe que Cristo viene, y me encanta, Tito 2:11 también lo expresa tan claramente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos, una esperanza bienaventurada que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza ultra gozosa, ultra alegre, ultra feliz. Eso es bienaventurado, ultra feliz, que Cristo va a venir y que Cristo viene y que viene en cualquier momento y que nadie sabe el día ni la hora. Y nadie sabe el día ni la hora para que estemos listos en todo momento y que cuando Él se manifieste nos encuentre cumpliendo el propósito que nos ha dado, siéndole fieles. ¿Qué te va a encontrar haciendo el Señor? ¿Estás listo para verle? Cuando una persona tiene la esperanza del regreso de Jesucristo, la Biblia dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2 y 3. Mira lo que dice Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él ¿qué dice? Manifieste. ¿Te fijas? La manifestación de Jesucristo, su reino, su poder. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Una referencia al cuerpo nuevo glorificado que tendremos semejante al suyo para poderle ver. Y mira lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú vas a vivir una vida de pureza cuando estás consciente de que Cristo puede manifestarse en cualquier momento y te va a dar un nuevo cuerpo glorificado, que vas a rendir cuentas, que vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque es lo que dice el versículo 1 de regreso. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios y Jesucristo? Juzgar. ¿A quién? Vivos y muertos, todos los hombres en toda la historia, aquellos que estén vivos en el momento de su regreso, tanto como las generaciones de hombres que ya han muertos. Habrá un momento en el que todos estaremos siendo juzgados justamente ante el tribunal celestial. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, hay 3 escenarios. La Biblia presenta 3 escenarios en el que todos los hombres seremos juzgados. Todos vamos a estar en uno de estos 3 escenarios o en 2 de 3. El primer escenario es el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, que es el lugar en donde se corona a los hijos de Dios, a los cristianos, por las obras que hicieron para gloria de Dios. Dios examina nuestros corazones, nuestra vida, y vamos a estar frente a su tribunal y Él nos va a dar coronas y recompensas de acuerdo a cómo nosotros hayamos vivido, vidas de rendición, de integridad, cómo tratamos a nuestra familia. Sí, el predicar el evangelio, pero también las cuentas que vamos a entregar sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre los recursos que Él puso en nuestras manos. Ahí estaremos rindiendo cuentas. Segunda de Corintios 5:10 lo menciona, solamente anótalo. Segunda de Corintios 5:10. Ese es un tribunal es un juicio no para condenación, sino de evaluación. ¿En ese juicio habrá incrédulos? No, ese juicio es solamente para cristianos. El segundo juicio que la Biblia menciona es el juicio conocido como el juicio de las naciones. El juicio de las naciones o el juicio de las ovejas y los cabritos. En Mateo 25, 31 al 33. En este juicio habrá creyentes e incrédulos, ambos grupos de personas. Y allí es donde Dios va a mostrar realmente quién era de dónde. Si éramos cristianos o cristinos, no más. Si realmente conocíamos a Jesucristo o solamente la religión cristiana. Porque hay gente que habrá predicado en el nombre de Jesús, habrán echado fuera demonios, pero que al final el Señor les dirá: yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. La gente que cree, que realmente no son creyentes. Y se separarán estos 2 grupos de personas en ese juicio de las naciones. Y por último, el juicio del gran trono blanco. Lo presenta la Biblia en Apocalipsis 20, 11 al 15. El juicio del gran trono blanco. ¿En ese juicio habrán creyentes? ¿Habrán cristianos? No, es un juicio donde solamente serán juzgados aquellos que no aceptaron al Salvador que Dios envió para rescatarles de su condición y su perdición. Dios envió un salvavidas, pero al haber rechazado ese salvavidas, ellos quedan expuestos a este juicio. Ok, no quisiste la justicia de Cristo, no quisiste ser juzgado en Cristo,
Ahora voy a juzgarte de acuerdo a tus obras, y no hay ningún hombre que pueda presentar obras suficientes que le alcancen para poder entrar en la presencia de Dios y ser justo delante de Él. Aún sus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios. Y en ese trono blanco, ese gran trono blanco, aquellos que rechazaron al abogado que quería interceder serán condenados para juicio eterno. La pregunta el día de hoy es: ¿estás listo para estos juicios? La Biblia dice en Hebreos 9:27, Dios ha establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Ya sea que Cristo venga o que tú mueras, hay un juicio y vas a comparecer delante de Dios. ¿Sabes? Dios no quiere condenarte. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3 lo dice claramente. Dios envió a Jesucristo para, en la cruz del Calvario, clavar junto con su Hijo el acta de los decretos que nos era contraria, que contenía nuestro pecado, y tú y yo simplemente al confiar en Cristo y en la obra de Dios clavando esa acta, dando la vida de su Hijo para que con su sangre esa acta fuera cancelada, tú y yo podemos entonces ser salvos del juicio que merecemos. Así es que necesitamos meditar. ¿Hemos confiado en Jesucristo como nuestro abogado? La Biblia dice que Él juzgará, verso 1, entonces a los vivos, a los muertos, en su manifestación, el regreso de Cristo. Pablo anhela que esto suceda y cree que puede suceder en cualquier momento, pero no solamente dice su manifestación. Al final del verso 1 dice algo interesante. ¿Qué más dice? En su reino, su reino. Y esto es increíble, porque el reino de Dios va a ser tan diferente al reino humano que tú y yo vivimos el día de hoy, al gobierno terrenal bajo el cual estamos. ¿Alguna vez te has indignado por la justicia que ves en este mundo, en nuestro país, en nuestro gobierno, en los reinos del mundo? ¿Te has sacado de onda al prender las noticias y ver corrupción, ver trata de personas, ver asesinatos, secuestros, el gobierno siendo indiferente y pasando por alto, encerrando a gente inocente y dejando libre a gente que es culpable? ¿Te ha indignado un reino injusto como el que vivimos? ¿Alguien aquí se ha sacado de onda alguna vez por eso? Es muy feo ver todo esto, indigna y saca de onda, pero la Biblia enseña que un día Jesucristo va a venir para instaurar un reino de justicia perfecta, de equidad, de igualdad, de verdad, y va a traer a luz toda obra encubierta y va a juzgar con verdad. Salmo 2:8, te voy a leer, simplemente anota la cita porque es traducción del lenguaje actual. Esto dice el Padre al Hijo. Salmo 2:8, pídeme lo que quieras, te daré como herencia a las naciones, todo el mundo será tuyo, gobernarás a las naciones con mano de hierro, con justicia perfecta. Isaías 42, versos 1 al 4, en la NTV, me encantan. Isaías 42 es un capítulo hermoso, tenemos que lo puedas leer con calma en la semana en tu casa. La NTV traduce los versos 1 al 4 de la siguiente manera. Es una profecía presentando a Jesucristo como el siervo de Dios. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Mira, así está en la pantalla. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará, ¿qué cosa? Justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia. ¿A cuántos? A todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Esto es lo que la Biblia promete respecto al reinado futuro mesiánico de Jesucristo, donde tú y yo también seremos puestos como reyes y sacerdotes para gobernar juntamente con Él. Y no va a haber manera de corromper a tales reyes y sacerdotes. Seremos libres de la presencia del pecado en cuerpos glorificados. Y junto con Jesucristo regiremos a las naciones y habrá justicia perfecta. En el Salmo 45, versos 6 y 7. Salmo 45, 6 y 7 lo cita Hebreos en el capítulo 1.
de cómo el Padre habla sobre el Hijo diciendo tu trono, oh Dios, el Padre diciéndole Dios al Hijo. Ahí te lo dejo nada más para que lo medites. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto es la verdad. Un día Jesucristo va a venir a reinar con justicia. Y delante de ese Dios justo, poderoso, que ha de venir y traer su justicia, dice Pablo, es delante de Él que testifico solemnemente bajo juramento y te encarezco pidiéndote lo siguiente, versículo 2, que prediques la palabra. Predica la palabra. Conoces el poder de la palabra, lo has experimentado en tu propia vida, lo sabes desde que eres niño, está padrísimo. Ya te dije que toda es inspirada y útil para enseñar, para redarguir. Ahora necesitas tomar esa palabra y predicarlo. Esta idea de predicar es la idea de como un heraldo proclama un mensaje representando a su reino, representando a su rey. Eso es lo que tú y yo y todo cristiano debe hacer. Este llamado no solo es para pastores, es para todo cristiano. Tomar la palabra y hablar la palabra de Dios, predicarla. Somos mensajeros, enviados. Jesucristo en el capítulo 28 de Mateo les dice, id y haced discípulos, predicar el evangelio. Es un llamado que todos hemos recibido y le dice, predica la palabra. Si has visto su poder, necesitas predicarla. Solo ella tiene poder transformador. Solo ella es viva, es eficaz. Es más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y escudriña las intenciones de cada corazón. Solo ella es como un martillo que quebranta un corazón endurecido, como un fuego que purifica un corazón lleno de impureza, pero también que hace arder el corazón de aquel que es débil, de aquel que duda. La palabra puede traer fe. La fe es por el oír por la palabra de Dios. La palabra es lumbrera para el camino del joven. Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es aquella que hace sabio al soncillo, como decíamos la semana pasada, al sencillo y al sencillo. No importa de dónde seas, ella es la que te va a dar sabiduría. Ella es la que alegra el corazón. Ella es la que es como lluvia que trae refresco a un corazón seco. Es ella la que es una semilla que produce fruto para la gloria de Dios. Ella es la que alimenta al corazón hambriento. Es el aliento mismo del Dios eterno, la voz misma del creador del universo hablando a los corazones extraviados, diciendo a dónde ir, dando dirección, rumbo, como brújula en el desierto, como un mapa que nos muestra cómo regresar a casa. ¿Qué Google Maps, qué Waze o Waze, para los que vayan a decir, qué está diciendo el pastor desde ahí arriba? ¿Qué aplicaciones para llegar? La palabra de Dios es la que nos puede decir cómo, por dónde, cuánto tiempo, y no tiene error. No te va a llevar por otro lado, que el mapa me llevó por allá y ya no llegué y ya no supe qué onda. La palabra no te va a hacer eso. Claramente te va a indicar el camino. Predica la palabra. Ahora, no todo aquel que abre una Biblia y empieza a hablar, o abre una Biblia, lee un versículo y empieza a decir cosas, está realmente predicando la palabra. Hay muchos predicadores, quizá bien intencionados, pero que en realidad no están predicando el mensaje de la palabra, sino están predicando a sí mismos. Cuando tú y yo escuchamos una enseñanza donde el predicador está enfocado en platicar historias divertidas, quizá experiencias personales profundas y conmovedoras, probablemente ese predicador está predicándose a sí mismo. Es muy triste ver que esto sucede. Hace tiempo atrás platicaba con un médico y le estábamos compartiendo y le estábamos hablando la palabra. Es un médico muy reconocido, muy importante, y estábamos predicando y me dice, yo una vez fui a una iglesia y la persona que estaba predicando en ese lugar, no sabes cuánta retórica, cuánta elocuencia, pero lo que más me impresionó fue cómo se vendía a sí mismo. No sabes, o sea, yo fui a un curso de cómo entregar un mensaje y de retórica y de todo este tipo de cosas que yo no conozco y nunca he tomado, ¿se han dado cuenta? Y
el cuate tenía 10 y palomita en todos los aspectos que requiere un orador elocuente y denodado, ¿no? Lleno de denuedo. Se vendía tan bien a él mismo. ¿Y qué dijo? Pues no me acuerdo qué dijo, pero me acuerdo que el cuate se vendió a él. Y me dio tanta tristeza pensar cuánta gente entra a nuestras iglesias y de repente escucha y tienes una oportunidad de poderles hablar palabras de vida, lo que Dios dice, el consejo de Dios, impactar el corazón de gente que viene por primera vez, y tú por querer ser popular o atraer más personas empiezas a venderte a ti mismo. Dios nos libre, Dios nos guarde. Y yo le doy tantas gracias a Dios por el sistema expositivo de enseñanza verso a verso que nos permite ir observando el texto, desglosando el pasaje, leyendo enseñanzas saturadas de versículos bíblicos, de preceptos bíblicos. Es puro texto. Y claro, hay gente que puede ir también verso a verso y en vez de exponer la Biblia, predicación expositiva, hacer predicación impositiva. Impongo mis ideas a partir del texto para que la gente reaccione a lo que yo quiero. Debemos tener cuidado, pero es mucho más difícil cuando una persona va verso a verso que esto suceda, porque el contexto mismo te va ayudando a saber qué es lo que está diciendo, y también la gente se va ejercitando cuando vas leyendo, cuando vas observando, inmediatamente te das cuenta, no, este cuate está diciendo otra cosa, no es lo que está aquí. Qué importante entonces pegarnos a la palabra de Dios. Es lo único que vamos a hacer. Oye, pero Raúl, predicaste lo mismo la semana pasada. Pues es que toca el mismo tema otra vez. Y si mañana me toca el mismo, el próximo domingo, y así me voy a quedar todas las veces que la Biblia me diga, diles que deben predicar la palabra, yo voy a decirte lo mismo. Yo voy a decirte lo mismo. Predica la palabra. Ese es el qué en el ministerio que Pablo encomienda a Timoteo. El qué. ¿Qué cosa? Predica la palabra. Vamos a ver ahora el cuándo, el cómo y el por qué en el ministerio que Pablo encomienda a Timoteo. ¿Cuál es el qué? ¿Qué dijimos que es el qué? Predica la palabra. Vamos a ver el cuándo. Versículo 2. Que prediques la palabra. Que instes, ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar, que instes, es la idea de urgir. No es como que, pues mira, igual y te conviene, piénsalo y ahí me mandas un mail. Bro, es urgente que escuches lo que Dios tiene que decir. Esa es la idea, urge. Pero dice a tiempo y fuera de tiempo. Esto de a tiempo es una sola palabra griega y fuera de tiempo es una sola palabra griega. A tiempo es la palabra eukairos. Es una palabra compuesta. Eu es como buen o bien. ¿Te acuerdas? Euangelion, evangelio, euangelion. Eu es buen, angelion es mensaje, un buen mensaje, buenas noticias, euangelion. Bueno, esto es eukairos. La palabra kairos significa ocasión, oportunidad, tiempo, tiempos. No es cronos. Cronos en el griego también es una palabra que habla de tiempo, pero eso está hablando de minutos, segundos, horas y demás. Aquí está hablando de kairos, que son las temporadas, las ocasiones, las oportunidades. Dice eukairos, cuando es un buen tiempo, cuando es una buena oportunidad, cuando la puerta está abierta, vas, predica. Pero la segunda palabra, cuando dice fuera de tiempo, es la palabra akairos. A en un sentido negativo. Es una negación como agnóstico. Gnosis, conocimiento. El agnóstico dice, no, pues yo no sé nada. Agnóstico. Esto es akairos. A en un sentido negativo, kairos en la oportunidad. Cuando no hay ocasión, cuando no hay oportunidad, cuando no parece ser un buen momento, adivina qué, es un buen momento, predica. Cuando hay tiempo, cuando no hay tiempo. Eukairos, akairos, ayairos, en todos lairos. Siempre. En todo lugar predica. Cuando sea popular predicar, cuando no sea popular predicar. Cuando sea conveniente, cuando parezca no conveniente en absoluto. Cuando la gente quiere escuchar, cuando la gente no quiere escuchar. No importa, la gente no va a determinar si es o no un buen momento de escuchar. La Biblia determina cuándo se tiene que predicar. Dice John MacArthur, los dictados de la cultura popular, la tradición, la reputación, la aceptación o el aprecio de la comunidad, incluso de la iglesia, nunca deben alterar el compromiso del predicador para proclamar en todo tiempo la palabra de Dios. Es eso. Y cuando lo leí fue como, exacto. Preach it, brother.
Eso es. Digo, lo hablo en inglés porque pues, es MacArthur, y pues, a tiempo y fuera de tiempo. Ayer estaba pensando en el increíble privilegio que es reunirnos con libertad, abrir la Biblia. Parece que es un tiempo idóneo para que la gente escuche, hay mucha necesidad, la gente está abierta en algunos sentidos, tenemos la libertad de abrir las ventanas y proclamar el mensaje y salir a la calle y repartir tratados y bla, 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 bla. Parece que es tiempo, pero ¿qué va a pasar el día que esto esté prohibido? Que como en países en Medio Oriente no podamos hablar públicamente de Jesucristo, del Evangelio, la Biblia, no se puede abrir, no se pueda promover, no se pueda leer. No se puede enseñar ni hacer públicamente. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a detener. A tiempo y fuera de tiempo. Y tendremos que ser sabios para poder tener las estrategias que Dios nos permita seguir haciéndolo. Pero no vamos a detenernos, porque Dios dice, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, en toda situación. No dudes en hablarle a la gente. Tengas ganas, no tengas ganas. Sientas que es oportunidad, que no es oportunidad, dale, bro. Si lo piensas mucho, no lo haces. Como el bungee, decía mi esposa, como aventarte del bungee. Si la pienso, no le doy. Así es que vámonos, pum. Y cuando menos, me acuerdo que la hija del pastor Jaime Foot, él platicaba que su hija en el camión iba ahí, ya hace calor. Como que habría conversación, ¿no? Buenas tardes, ya hace calor, ¿verdad? Sí. ¿Y usted ya aceptó a Cristo como su Salvador? Ok. No lo pensó y vámonos. Qué importante. Digo, obviamente queremos tener conversaciones con la gente, escucharlos y la gente te está dando la respuesta. ¿Cómo quieren que les prediques? ¿Dónde está su necesidad? Escúchales y háblales. Y vamos a hablar un poco más del cómo. Me estoy adelantando. Pero ahorita estamos en el cuándo. A tiempo, fuera de tiempo, bueno, ahora sí el cómo. Dice en el verso 2, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el cómo. Redarguyendo, reprendiendo, exhortando, siendo pacientes y con toda doctrina. Pero estos primeros 3 verbos como que suenan duros, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta. No, pues con razón el pastor es bien enojón, ¿no? Pero vamos a entenderlo en el sentido original para poder tener mejor luz respecto a lo que significa. Redarguir es la idea de convencer. Es importante que tú y yo podamos presentar argumentos amorosos, sólidos, que ayuden a la persona a poder entender que lo que creemos no es una tontería, sino que tiene sentido, que estemos, como dice Pedro, preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tú y yo tenemos. Pero no debemos olvidar algo muy importante. Juan 16:8. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es quien convence a la gente de pecado, de juicio y de justicia. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. ¿Cómo convence el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa el mensaje de Dios, la palabra de Dios para convencer el corazón de las personas. Pero ¿quién es que va a proclamar el mensaje de la palabra de Dios? El cristiano, tú y yo. Así es que Dios usa la palabra predicada por medio del Hijo de Dios para que la gente sea convencida de su necesidad. Así es que cuando la Biblia dice a Timoteo, convence o redargúyelos, bueno, la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir en su injusticia. Es ella la que va a hacer la obra por medio del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo hablemos los versículos a la gente, lo que Dios ha dicho en su palabra. Entrega fielmente el mensaje de la palabra y Dios se va a encargar de que ellos se convenzan de que lo que están oyendo es la verdad absoluta. Pero el segundo verbo que presenta este versículo dice, redarguye, ¿qué más? Reprende. Tiene que ver con la idea de corregir a una persona, hacerle ver su pecado para que sea dirigida al arrepentimiento. Es la misma idea de redarguye, más bien, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir. Es la misma idea que reprender, corregir. Pero tú y yo no somos quienes les vamos a decir, tú estás viviendo en pecado y esto y esto. Tú y yo vamos a simplemente apelar a lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, no a tus ideas o lo que yo creo que tú debes hacer como forma de vida. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a la forma de vida en la que está llevando la gente que le estás predicando? Tú preséntala. Me encanta descansar en esto en Semilla. Yo no te voy a decir cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. Simplemente te voy a decir, mira, la Biblia enseña esto. Y voy a tratar de darte parámetros para poder conducirte de acuerdo a lo mejor y lo que más glorifica a Dios.
Pero el trabajo de corregir a las personas lo hace la Escritura misma cuando es expuesta fielmente. Y eso me encanta y me trae mucho descanso. Entonces redarguye, reprende o convence, corrige. Pero número 3, ¿qué dice? ¿Qué dice el número 3? Exhorta. Paracaleo, paracletos, ¿te suena? El consolador, aquel que es enviado a un lado para consolar, para confortar, para mostrarle a una persona que no está solo en medio de la aflicción. La palabra exhortar se puede traducir como animar, fortalecer, confortar, ayudar. ¿Y sabes qué me encanta pensar? Cuando hablamos de reprender y de corregir, pues nos damos cuenta que hay mucha gente que cree que no necesita a Dios, ¿verdad? ¿Te has topado con gente así? No, todo está bien en mi vida, yo tengo un trabajo estable, un matrimonio feliz, salud, dinero, amor. Huicho Domínguez se queda corto, yo estoy así súper bien. Y esta gente necesita saber que puede estar todo muy bien externamente, pero que su corazón sin Cristo está condenado, está perdido, está muerto, que necesita salvación, que igual y todo va bien aquí y ahora, pero que va a pasar el día en el que rinda cuentas. Que la Biblia enseña que un día él va a rendir cuentas y que si rechazó a Jesucristo confiando en su propia justicia va a estar condenado eternamente. Eso es lo que muestra la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces hay veces en las que el llamado del cristiano es a afligir a los confortados. ¿Me entiendes? Afliges al confortado. Pero en este caso, con la palabra exhortar, me doy cuenta que también hay momentos en los que el cristiano está llamado a consolar o a confortar al afligido. ¿Sí me entiendes? Ambas cosas son importantes. Tanto afligir al confortado como confortar al afligido. Este es el trabajo que tú y yo somos llamados como cristianos a hacer usando no nuestros conceptos o nuestra experiencia o lo que nosotros aprendimos cuando éramos chiquitos o lo que mi mamá me inculcó. Entiendo que son muy buenas las intenciones de toda la formación que tú y yo tuvimos, nuestros padres y demás. Pero si no es conforme a la palabra de Dios, realmente el consejo que tú y yo podamos dar no va a servir de nada. Porque solamente la Biblia puede transformar, dar vida, hacer la obra en el corazón de la gente. Por eso es el cómo. ¿Cómo hacerlo? Redarguyendo, corrigiendo, consolando. Pero después dice el versículo 2, ¿cómo? ¿Con paciencia y doctrina dice? No, con toda. No es lo mismo tener paciencia que tener toda paciencia. O sea, hay gente que no tiene paciencia, gente que tiene poca paciencia, gente que tiene paciencia, gente que tiene mucha paciencia, pero aquí no es ninguna de esas. Aquí estoy hablando de alguien que tiene toda paciencia y la palabra en griego para todo significa todo en el griego. Toda la paciencia que alguien puede tener la necesitas cuando estás predicando la Biblia, porque los resultados cuando predicas la Biblia no son inmediatos. Toma tiempo a la palabra de Dios producir un cambio en la vida de la gente. No te me desesperes. Espera, a su tiempo segaremos. No nos cansemos, Gálatas 6:9, de hacer el bien. A su tiempo segaremos. Si no desmayamos, necesitas toda paciencia. Me encanta el ejemplo que el pastor Heriberto me dio una vez. La enseñanza expositiva versículo a versículo de la palabra de Dios no es un analgésico que te lo tomas y actúa inmediatamente, va contra el síntoma y te sientes mejor, pero en realidad no va al problema. Es como un antibiótico que es necesario ser paciente, porque si no, no te lo venden, ¿va? Si no tienes receta médica no eres paciente. Es necesario ser paciente, esperar, ser constante, tomar 7 días seguidos, 14 días seguidos, dependiendo el tipo de bicho que traigas, pero esto es toda tu vida y si lo haces persistentemente, poco a poco vas a ir saliendo de la enfermedad. Quizá no sales de aquí con el paliativo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios está haciendo una obra y está atacando, la raíz persiste, permanece, espera, soporta. Gente viene 1, 2 veces y dice, no, ¿sabes qué? No me sirvió. Dale tiempo a la palabra de hacer su obra. Toma semanas, meses, años en que Dios empiece a cambiar ciertos aspectos que están tan arraigados dentro de nosotros, pero el único elemento que puede hacer suceder esto es la palabra de Dios. Ahora dice también con toda paciencia ¿y qué? Doctrina. Esto habla de la enseñanza y el mensaje completo de la Biblia. No nada más una historia bíblica y ya te cuento todo un choro, ¿no? O relatar ilustraciones interesantes, o como te dije, leer un versículo y empezar a hablar de cualquier cosa, olvidarte de lo que leíste.
Doctrina habla de toda la enseñanza. Y me gusta cómo lo dice Warren Wiersbe, un excelente comentarista bíblico. La verdadera predicación es la explicación y aplicación de la doctrina bíblica. La verdadera predicación es la explicación y aplicación de la doctrina bíblica. Cualquier otra cosa, dice Wiersbe, es simplemente un discurso religioso inventado. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que buscamos semana a semana. Explicar, exponer y aplicar a nuestras vidas estos preceptos para ser transformados para gloria de Dios. Pero necesitas doctrina para poder hacer el trabajo que Dios te ha dado de compartir con otros la verdad de Dios, ser usado por Dios, predicar la palabra. Necesitas doctrina, necesitas discipularte, necesitas estudiar, necesitas leer, necesitas memorizar, necesitas clavarte en las escrituras. Y no te estoy hablando de que sin instituto bíblico no puedes ser pastor o algo así, o predicador de la palabra, no. Mi pastor no tiene instituto bíblico y el pastor de mi pastor no tiene instituto bíblico. Yo tengo porque no me quedó de otra. Realmente yo quería ir a la iglesia todos los días y ir al instituto era como ir a la iglesia todos los días y escuchar predicaciones, y pues me clavé a escuchar al Señor. Yo no tenía idea de que Dios quería usarme como pastor, yo ni quería. Yo estaba bien contento tocando el bajo y sigo bien contento tocando el bajo. Pero bueno, es otra historia. Pero el punto es, necesitamos escudriñar las escrituras. No solamente es trabajo del pastor. En la semana tomemos tiempo de lectura, escuchemos enseñanzas. Lo que a mí más me ayudó en mis primeros años de cristiano y para formar mi teología, si tú quieres llamarlo de alguna manera, no me gusta esa palabra, pero simplemente el conjunto de enseñanzas, lo que yo recibí fue escuchando enseñanzas día y noche, transcribiendo pasajes, leyendo algunos libros, platicando con otros sobre lo que leí, preguntándole a mi pastor y a la gente que me discipulaba sobre, oye, la Biblia dice esto, pero no le entiendo, ¿me ayudas? Doctrina. Qué importante la doctrina, pero no cualquier doctrina. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la, ¿qué dice? Sana doctrina. Tiene que ser una doctrina saludable. Ya hablamos del qué. ¿Cuál es el qué? Predica la palabra. ¿Cuándo? Todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. Y sí, convenciendo, corrigiendo, consolando, siendo pacientes, aprendiendo doctrina. ¿Por qué? Y hay muchas razones. De hecho, ya dio muchas razones de por qué predicar la palabra del capítulo 3. Porque es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Porque ellas te hacen sabio para la salvación, las escrituras. Porque te capacitan para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí me da otra razón y pone un porqué muy grueso, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, bro. ¿Sabes por qué es importante predicar la Biblia? Porque va a venir un tiempo, ¿va a venir? Ya está, y hace un buen de tiempo que llegó el tiempo que Pablo decía iba a suceder. Gente que no soporta, esa es la idea de sufrir, no soporta una enseñanza de la Biblia sana, que simplemente está con comezón, con la cosquillita de que me digan y que me hagan piojito el oído y que me digan lo que yo quiero escuchar, no lo que necesito escuchar. La gente rechaza el consejo de Dios constantemente porque no me gusta que Dios me diga cómo debo vivir mi vida. Prefiero yo decidir cómo quiero vivir mi vida y encontrar un pastor, un predicador, un maestro que me diga lo que yo creo que es correcto. Y entonces agarrarme del pastor me dijo, puedo hacerlo, pero realmente es lo que tu corazón está pidiendo. No debe ser así, chicos. Debemos tener mucho cuidado. No sufren la sana doctrina, tienen comezón de oír y se amontonarán maestros. Qué fuerte es que no quieran escuchar la verdad, la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es: Dios es digno de gloria, alabanza, honra y honor. Jesucristo es supremo y ante su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él merece la alabanza. El hombre es un pecador depravado, perdido, separado de Dios, incapacitado por poder regresar a Él. Esa es sana doctrina. ¿Pero qué te predican hoy? No es cierto. Todos los hombres somos buenos. Todos los caminos llevan a Roma.
Y Dios, pues sí, Dios es grande y todo, pero aquí se trata de ti. Tú puedes, tú eres un campeón. Tú eres el centro del universo. Todo es de ti, por ti, para ti. A ti sea la gloria por los siglos. Dígame amén. No, digan amén, no manchen. No, espérense. Y ponen al hombre como el centro del universo. ¿Y sabes qué? La gente quiere que le digan eso. Sienten comezón de ser entretenidos, que les rasquen el oído con frases que les agradan y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. No hay nadie como tú, se trata de ti, sigue tu corazón, eres especial, nunca cambies, vales 1000. Chulada, besitos. Dios murió por ti porque eres tan único y especial, te necesitaba en su equipo y hoy te ruega que por favor le entres, que no sabe qué va a hacer sin ti. ¿En serio, bro? ¿Me lo prometes? ¿Y de dónde, carambas? Porque hemos hecho a un lado la palabra y predicar la palabra. Y dice, se amontonarán maestros. Siempre hay gente que te va a decir lo que quieres escuchar. Y hay muchos, montones, se amontonan los maestros que te van a decir de acuerdo a sus concupiscencias lo que tú quieres escuchar. Y la gente lo sigue. ¿Y sabes? A veces relacionamos éxito ministerial con números. Si un pastor tiene una iglesia grande, eso significa que es una persona que es fiel a la palabra de Dios y al Señor. No necesariamente. Puede ser incluso una señal de que le está diciendo a la gente lo que quiere oír y por eso su iglesia está tan creciente. Y es mi oración que esto no sea así en Semilla Santa Mónica. O sea, nunca te voy a decir lo que quieres oír, bro. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Espero que, ahora, que si lo que quieres oír es la Biblia, bienvenido. Y que si podemos decir que Semilla Santa Mónica es una iglesia, o Semilla, o como lo quieras ver, es una iglesia que anhela escuchar la palabra de Dios, ¿es por nosotros, porque somos muy chidos? No, es la pura gracia de Dios, porque en nuestro corazón la tendencia es a querer escuchar lo que queremos escuchar. No somos diferentes, no somos mejores. Pero Dios en su misericordia ha hecho una obra y tiene un remanente y está haciendo una obra en nuestros corazones. Él ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y por eso tenemos esta hambre y sed de justicia de la palabra del alimento celestial. No podemos dar gloria a ningún hombre, a ningún sistema de enseñanza, a ninguna iglesia, solamente a Jesucristo por lo que ha hecho en nosotros. Y no solamente en Semilla, porque Semilla de Mostaza es una expresión muy pequeña en la multiforme gracia de Dios. Es la patita chiquita de una hormiguita, así pequeñita en el inmenso cuerpo de Cristo. Y Dios está haciendo su obra. Pero es trágico ver que efectivamente gente se amontona con comezón de oír. Un comentarista, Clark, de apellido Kent. No es cierto. Es un súper hombre de Dios. Ok, escribe lo siguiente y dice, esto de comezón de oír, dice lo siguiente, nos muestra una curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad y sus oídos son acariciados con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por el carismático orador. Es lo que vemos el día de hoy, es muy triste. Y necesitamos regresar a la palabra. Y me gozo de ser parte de una iglesia de gente que no está aquí por un hombre, por una personalidad, está aquí por la palabra de Dios. Porque si estás aquí por un hombre, el día de mañana te vas a ir. Porque los hombres somos chafas y fallamos y decepcionamos. Pero mira, verso 4 y terminamos. El verso 5 lo veremos hasta la próxima semana. Mira el final tan trágico, como cuando tú dejas de predicar la palabra y escuchar a maestros que no están predicando la palabra, puedes terminar en otro lado, bro. Verso 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Su oído va a dejar de escuchar la verdad. ¿Cómo definimos la verdad en Semilla de Mostaza? ¿La verdad es quién? Jesucristo. Dame una cita que respalde esa verdad. Juan 14:6. Excelente. Segundo aspecto que entendemos como la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La cita. Juan 17.
17. Juan 17, 17. Juan 17, 3 dice, esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La gente se aparta de escuchar a Jesucristo y de escuchar la palabra. Y dice, y no es que se aparten, dejan de escuchar al Señor y ya no van a creer en nada. No, sí. El problema es que ahora van a creer cualquier cosa. Fábulas, verso 4, se volverán a las fábulas. Y por favor, cuando hablamos de fábulas, no pienses en la tortuga y la liebre o el gato y el ratón. Esta es una frase que hace referencia a falsas ideologías, filosofías y perspectivas, incluso religiones opuestas a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Si es una enseñanza por ungido y por cool y por entendido y por elocuente, que sea el maestro, el gurú, el sensei, el Jedi, si no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es un error y puede terminar desviándote de la verdad que es Jesucristo y de su palabra. ¿Y sabes qué? No solamente hablamos de doctrinas filosóficas, propuestas intelectuales complejas. Aún dentro de la iglesia empiezan las fábulas cuando maestros se apartan de la Biblia. Fábulas como nosotros como cristianos somos de una clase superior a los demás humanos. Es una fábula. Fábulas como todos los hombres son buenos. Ya lo dije, Romanos 3 muestra que es una fábula eso. Fábulas como Dios te ama solamente cuando eres bueno, cuando te portas bien. Eso es una fábula. Fábulas como puedes ganar tu salvación si te esfuerzas lo suficiente. Todo esto es contrario a la palabra de Dios. Necesitamos aferrarnos a la palabra para no caer y ser desviados. Pareciera que es lo mismo que prediqué la semana pasada o que hemos estado predicando durante todo Timoteo, pero es que ese es el tema. Más de 30 referencias en solo la segunda carta a la doctrina, a la enseñanza, a persistir en esto, a predicar eso, a concentrarte en eso. 17 referencias a falsa doctrina. ¿Hay un énfasis en esto? Porque eso es lo último que Pablo tiene que decir. Oye, y qué interesante que no termine diciéndole, oye, y pues postdata, ama a tu esposa y a tus hijos y sé un buen trabajador. ¿Por qué no da instrucciones tan? ¿Sabes por qué? Porque si tú obedeces a estas instrucciones, si tú te clavas en estudiar, en escudriñar, la palabra de Dios es lo más importante. Eso va a tener un efecto transformador en todas las áreas de tu vida de una forma natural. A mí no me tuvieron que hablar y dar grandes consejos o agarrarme de las orejas para que yo dejara pornografía, para que yo dejara de decir malas palabras, para que yo dejara mi orgullo, para que yo hiciera a un lado tantos pecados que estaban tan arraigados en mí. Yo simplemente me expuse a la palabra y Dios empezó a hacerlo en mi corazón y no pretendo ya haberlo alcanzado ni decirte que ya soy perfecto, porque tengo luchas y debilidades, pero sé quién soy a la luz de la Biblia, lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y me aferro a Él y a su gracia. No pretendo venderme ni mucho menos, pero lo que quiero decirte es solamente la Escritura va a poder producir un cambio. Porque quizá tú el día de hoy venías diciendo, ¿sabes qué? Yo quería escuchar pues algo para mi matrimonio, algo para mis hijos, algo para mi economía. Tengo una bronca financiera impresionante. Tengo una bronca de salud con mi esposa, con mis hijos, que no sé qué hacer. Y tú vienes y me dices que prediques la palabra. No, brother, dime algo que necesito escuchar. Esto es lo que necesitas escuchar. Si tú atiendes a este consejo y te echas un clavado en la Escritura y empiezas a relacionarte con Dios a través de esto, vas a ver cómo esto va a afectar todas las áreas de tu vida. Y quizá las circunstancias no cambien, pero tu vida, tu corazón, tu actitud ante esas circunstancias va a ser radicalmente distinto. Como lo dije la semana pasada también. Y como Dios ha querido ser enfático. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina, convenciendo, redarguyendo, consolando. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues porque es tiempo que la gente se está separando de esto y tenemos que persistir en lo que hemos aprendido, ser sobrios. Y vamos a ver el pero tú del verso 5 en nuestro próximo estudio la próxima semana.
Nos ponemos de pie y terminamos orando y viniendo delante de este juez. Dios nos ha encarecido esto, ¿eh? Esto es algo que el Espíritu Santo nos encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es importante. Pon atención. Padre, gracias por la oportunidad de una vez más ser confrontados y ser eso, Señor, escuchar lo que tú tienes que decir. Perdónanos si hemos coqueteado con otras doctrinas, otras enseñanzas, otras cosas, Señor. Perdónanos si estamos en una búsqueda de experimentar algo emocional, pasando por encima la suficiencia de la palabra, que es lo que tú has determinado necesario para el cristiano y su crecimiento. Perdónanos, Señor, y fortalécenos para seguir adelante con este trabajo, esta encomienda tan solemne que hemos recibido como iglesia. Yo como pastor de Semilla Santa Mónica, Señor, primeramente te pido que me fortalezcas para seguir adelante predicando la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina, Señor. Queremos marcar una diferencia, Señor, un remanente fiel entre tantos mensajes que se escuchan separados, fábulas artificiosas que no tienen que ver con tu palabra. Señor, guárdanos de caer en esto y permítenos seguir adelante predicando esta poderosa y preciosa palabra inspirada por ti y útil. Gracias, Señor, por esta iglesia que has comprado con tu sangre, que alimentas con tu palabra y en quienes has puesto hambre de ti. Sigue satisfaciéndonos cada domingo, cada miércoles, mientras disfrutamos de estos banquetes espirituales que solamente se encuentran en tu palabra, el alimento que trae vida y transforma vidas. Señor, gracias por este tiempo. Sigue siendo tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.